capítulo de Siguiendo a la Luna acá desde nuestra casa en Audio Música. Hoy nos encontramos con un invitado de lujo, uno de los músicos más importantes de la historia probablemente del rock chileno. Está junto a nosotros Claudio Narea. Claudio, bienvenido. ¿Qué tal? Hola, bien, contento. Oye, le quitaron hasta los lentes al pobre porque... Me obligaron a sacarme los lentes. ¿Puedes creerlo? Es que no puede ser, Claudio, pero bueno. No, está bien, Está bien, sí, resulta mejor sin lentes. Bien. Es que hay que mostrar los ojos de este hombre, sí. Él solo no es un tremendo músico. Claudio, qué bueno tenerte aquí, sabemos que estás moviéndote muchísimo y estamos muy contentos, así que bienvenido. Muchas gracias, yo bien, me siento muy bien acá en Audio Música y con ustedes también. Hemos tomado tecito, comido, hemos hecho de todo ya. Estamos ya bien. Claudio, vamos a partir de los inicios. Tú chiquitito, ¿cuál fue tu primer acercamiento a la música? ¿Cómo parte este amor? A la música. Mira, en mi casa se escuchaba harta música. Mi mamá le gustaba la música clásica, entonces Chopin, Beethoven o Tchaikovsky. Pero clásico. Bueno. Sí, escuchaba mucho de eso. No sé qué radio transmitía esa música, pero Universidad de Chile puede ser. No sé qué otra radio, pero Sudamericana, no sé, unas radios que ya no existen, parece. Por ahí. También le gustaba mucho escuchar a Rafael, a Sandro, Roberto Carlos. Entonces tenía esas dos variantes que se escuchaban harto en casa. Música romántica de los 60, 70 y música clásica. Pero también había un disco, los Beatles. Mis papás fueron a ver la película Hard Day's Night cuando estaban recién casados, yo creo. Y compraron el disco, entonces ese disco estaba en casa. Y cuando yo empecé ya de alguna forma a interesarme por la música, pesqué ese disco, principalmente ese disco, Hard Day's Night. Y esa fue una forma de meterme en la música porque me gustaba mucho. Era como demasiado alegre su música, la música de los Beatles, y me impactó mucho. Así que ahí empecé como a jugar con una raqueta de tenis que tenía en la casa, jugaba como a hacer música con los amigos, con los Beatles. Oye, pero los Beatles entonces fue parte de un poco de tus inicios musicales, pero también he visto por ahí que Kiss también tuvo ahí una importancia en tus inicios. Claro, ¿no? Después vino Kiss. Yo recuerdo, porque básicamente tengo un poco borrada las fechas, o sea, yo no recuerdo, pero pienso que hacia los 11, 12 años me gustaba Kiss. Y me acuerdo que no sé cómo llegó a mis manos un vinilo de Kiss que se abría. Y yo, como niño todavía, recorté todas las fotos que tenía el disco y me quedé... Puro hoyo ahí, ¿no? Claro, o sea, no sé dónde guardé el disco, pero los recorté porque tenía fotos muy bonitas. Entonces yo alucinaba con esto de tirar fuego y pintarse. Era como gente de otro planeta. Totalmente. Los músicos tenían voces de otro planeta y aspecto también de extraterrestre. Oye, ¿es verdad que te maquillabas y salías a la calle, no? Sí, empecé a maquillarme con los amigos y empezamos a vestirnos de Kiss y todo eso. Y nos hacíamos fotos. ¿Y qué pasaba? La gente así como que se... Claro, era como un poco escandaloso en esa época. Entonces era como que... Yo creo que para los papás del barrio, digamos, era como, ¿y esto qué les pasó? O sea, se volvieron locos. Porque está como, yo lo siento un poco así, que recuerdo incluso que en el colegio, cuando yo pegaba fotos de Kiss o de Queen en un cuaderno, digamos, había como... fruncían el ceño ciertos profesores, así como que, ¿y ¿de dónde salió? Todos pintados, Todos además. pintados, esto es como medio de amariconado, ¿no? O sea, como una cosa media rara, sobre todo en ese tiempo, ahora ya no sería igual. Un poco igual todavía, ¿no? Dependiendo pero antes, por ejemplo, no se veían hombres con aros. Con aros. Claro. Los primeros hombres con aros que hubo, yo creo que tienen que haber sufrido la discriminación. Pero eso básicamente es lo que me acuerdo, o sea, que salir pintado a la calle sí era un poco escandalizador para cierta gente. Vamos a los años 80. Tu primera banda, Los Pseudopillos. ¿Qué recuerdos de esta época colegial, no? Sí, pero también era una banda de mentira. O sea, era una banda de canciones chistosas y no sabíamos tocar nada. Entonces, ¿es verdad que tocaban como con cosas que encontraban por ahí que no eran instrumentos? Mira, tocábamos con mesas. Tocábamos así, mesas metálicas, mesas, digamos, de madera. Teníamos una guitarra por ahí y le golpeamos la parte de atrás. ¿Ni siquiera la tocaban? No, porque hay grabaciones, de hecho, con guitarra y se nota que no sabíamos tocar. Qué bueno. Claro, entonces
eso, básicamente era reírnos mucho. O sea, y ahí era estaba, humorístico. en esa banda estaba Jorge González, y estaba dos vecinos míos que también se hicieron medio famosos por lo menos de nombre. Álvaro Beltrán, que fue parte de los Vinchucas, el primer grupo que tuvimos tocando, y Rodrigo Beltrán, que es famoso, su hermano, porque se menciona en la canción ¿Quién mató a Marilyn? Dime si fue Rodrigo Beltrán. Bueno, Rodrigo Beltrán vivía al frente de mi casa. Mira, todos Sí, vecinos. Claro. O sea, parte de esto como una humorada que después terminan siendo compañeros de banda cuando empezaron a tocar realmente. Sí, así exactamente. Gustavo Fuentes. ¿Quién es Uy, los Gustavo personajes. Fuentes? A Los ver, personajes. estamos sacando todo. Sí, Gustavo cada Fuentes vez. era un amigo mío de la básica. Fuimos compañeros con Gustavo desde tercero básico hasta octavo. Chicos, Sí. súper chiquititos. Entonces, fuimos compañeros. Bueno, era uno de los compañeros, no era tan cercano a mí, pero éramos compañeros y teníamos buena onda. Y después cuando me inscribí en el Liceo 6, donde yo conozco a Jorge y a Miguel, también el Gustavo era compañero mío. Uy, Gustavo Entonces, te perseguía para todos claro, lados. entonces él era evangélico, entonces, y cuando digo evangélico no es un detalle, porque era bien evangélico, o sea, era como que te hablaba de la Biblia y que cuando ya éramos ya amigos y todo, y nosotros andábamos siempre haciendo alguna travesura, siempre decía alumnos malvados, decía, alumnos malvados. O sea, no se podían mandar embarradas cerca de Gustavo. De hecho, alguna vez nos invitó a la iglesia, cuando ya éramos, digamos, de los Vinchucas, con los muchachos, nos invitó a su iglesia. Y fuimos porque dijo que iba a haber pizza. Iba a haber pizza y le preguntamos si habían chicas buenas mozas y dijo que sí. Entonces fuimos. ¿Y fueron engañados o fue real? No, fuimos a comer pizza y a pinchar. Y a pasarlo bien, claro. Porque le decían el Papa Fuentes. El Papa Fuentes, sí. Y de ahí, bueno, nace ahí toda la historia con... De hecho, hicimos un grupo, mira las cosas que estoy preguntando. Mira, ¿viste? El Papa Fuentes, lo elegimos el líder de nuestra pandilla, pero el líder honorario, porque en realidad no se juntaba tanto con nosotros como nosotros salíamos, nos juntábamos entre nosotros y salíamos a todos lados y íbamos a fiesta y Papa no iba a la fiesta. No, pues pero era, el grupo se llama Papa Fuentes y sus secuaces de Huevaldo. Entonces era nuestro líder honorario. Mira, ¿y has tenido contacto después de eso? Cada cierto tiempo hablamos con él, lo vi hace tal vez unos 10 años la última vez. Mira. Sí, es que a veces hacemos juntas de exalumnos del liceo, donde de los prisioneros yo soy el único que va a estas reuniones. Mira, ¿viste la historia ahí cuando, Sí. cuando habían cositas que había que preguntar? Sí, ¿Viste, está bien, Claudio? está bien. La gente le puede interesar tal vez, no sé. Es que es divertido, po. Yo creo que puede ser un poco divertido. Vamos viendo. Oye, porque tú estabas estudiando ingeniería, si no me equivoco, Claudio. ¿Cómo recuerdas Sí, esa época? pero a ver, salimos del liceo el año 82, hace mucho tiempo. Salimos del liceo y había que estudiar en la universidad. O sea, había que hacer por lo menos el intento. Sí. Entonces dimos la prueba de aptitud. Jorge entró a estudiar música a la Chile. Estuvo un año en eso. Y yo me metí el año 83 a estudiar en la USACH Ingeniería Civil. Ah, miércoles. Pero estaba súper perdido ahí, porque en realidad yo quería tocar la guitarra. ¿Y nunca pensaste estudiar música? No lo pensé. Es que, ¿sabes qué pasa? Que hoy día es una carrera difícil la música. O sea, imagínate, hoy día que está lleno de escenarios, hay bandas conocidas, hay un público que puede ir a tu concierto incluso. Pero en esa época no. Entonces era como súper osado, arriesgado estudiar música. Sí. Entonces, por lo menos si uno buscaba, por ejemplo, en el diario Aviso Económico, música parecía como hobbies y pasatiempo. Claro. Si querías comprarte una guitarra, buscaba en hobbies y pasatiempo, insisto. Entonces no era algo tomado como en serio, claro, como con esto puedes tener una carrera, una vida. No, claro. Era como bien poco probable que fuera así. Entonces no me atreví a estudiar música, aunque hoy día, habiéndome dedicado a la música toda la vida, digamos, me hubiera gustado haber estudiado música. El tiempo para estudiar música era en esa época. Ahora se me hace más difícil porque tengo hijos, que hay que hacer cosas, hay que, claro. no sé, hay que hacer hartas cosas más aparte de ir a tocar. Entonces, por ejemplo, hoy día estoy haciendo música nueva, estoy haciendo canciones y es poco el tiempo que yo le puedo dedicar a hacer canciones comparado con lo que me gustaría. Si hubiera estudiado música tal vez sería
no sé, tal vez hubiera sido igual, pero hubiera aprendido cosas súper buenas cuando era el momento. Claro. Bueno, por algo fue. Sí, por algo. Imagínate, sí. si no hubiera estudiado música, hubiera sido distinto. ¿Quién sabe? Sí, bueno, me metí a estudiar ingeniería, estudié un semestre, porque entré en el segundo semestre, que no sé si actualmente se hace así, pero en esos días entré solamente en el segundo semestre y vi la prueba de nuevo, porque me sentía muy colgado en ingeniería. No me gustaba, me pasaba mal. Veía que todo... Es que es como raro, ¿no? Como sí, yo era buena para las matemáticas. Me fue bien en la prueba de aptitud en matemáticas. Entonces era buena para las matemáticas, pero otra cosa es que disfrutara las matemáticas. Claro. No las disfrutaba, o sea, encontraba que era muy aburrido. Y tuve una compañera de apellido Narea, era insólito. Sí, no la conocía, éramos 2 Narea en el curso, era muy raro, ¿no? Muy raro, sí. Bueno, me acuerdo de eso, me acuerdo de que di la prueba de aptitud de nuevo para entrar el año 84 a licenciatura en sonido. Ah, ya, ahí nos estamos acercando, me Claudio, estaba acercando. Tenía ramos musicales que yo los disfruté mucho, o sea, audición analítica, teoría y armonía, o sea, yo lo pasaba muy bien, pero también tenía matemáticas y física y yo decía, qué lata, o sea... Persiguiendo las matemáticas. No, o sea, mira, tuve la segunda oportunidad y creo que no fue atinado por mi parte, porque seguía pensando que yo era bueno para las matemáticas. Y sí, era bueno para las matemáticas, tenía una capacidad para resolver problemas, pero no lo pasaba bien. No era mi asunto, entonces, año 84, estábamos tocando con Los Prisioneros ya. Claro, yo estaba metido con las clases de física y tocaba todas las semanas. Y después el 85 lo mismo, ya empezaba a viajar fuera de Santiago y tenía pruebas y ya empezó a la cosa a hacer agua. O sea, claro. Estuve 2 años en licenciatura en sonido. Ahí fui compañero de Luciano Rojas y Andrés Boe, que después formaron La Ley. Éramos compañeros, estudiábamos juntos. Así que... Mira ahí las vueltas. Sí. Las vueltas de la vida. Así es. Claudio, en estos años también tú de estudiante, o en principio de tus 20, conocen a Carlos Fonseca. Sí, sí. ¿Cierto? Que fue su manager, Los Prisioneros. Así es. Importante también para ustedes. ¿Cómo recuerdas y cómo lo conocieron? ¿Cómo fue este cambio también de tener un manager? Sí, te había comentado que Jorge entró a estudiar a la Facultad de Música de la Chile, a la misma que entré yo después. Sí. Él estuvo 1 año y yo estuve 2. Y en el año 83, Carlos Fonseca era compañero de Jorge en la Facultad de Música. Se conocieron en la facultad. Así es. Entonces, los 3, tanto Jorge, Carlos y yo, estuvimos en la Facultad de Música. Y ahí Carlos tenía una tienda de discos, entonces era muy interesante. Hoy me hice amigo de Carlos, que tiene una tienda de discos en Providencia. Bueno, vamos a conocerlo. Empezó él a ir a los conciertos nuestros, empezamos a ir a Fusión, a la tienda de Fusión, a ver los discos. Nunca fuimos súper amigos, porque él no sé qué sería, pero él venía de otro barrio, tenía otras amistades, nosotros miramos con cierto recelo a todos los que no fueran como nosotros en realidad, a todos los que no vinieran de San Miguel prácticamente. Claro. Éramos un poco prejuiciosos en ese sentido, o sea, no tuvimos mucha cercanía con la amistad de Carlos. Con su círculo, claro. Con su círculo, ni él tampoco con los nuestros. Entonces, como que teníamos buena onda, pero restringido a los ensayos, al disco, a las fotos, a todo lo que fuera de trabajo, sí, claro. Entonces, él tenía, como digo, la tienda de Disco Fusión, que en realidad era del papá, y cuando las cosas empezaron a pintar bien, él pagó los demos para que grabáramos en un estudio, y también pagó instrumentos. Se le convenció al papá de que la banda iba en serio y que sería bueno poner dinero para comprar instrumentos. Así fue que Carlos se involucra con nosotros y empezamos a trabajar juntos un poco. A ver, igual era raro un poco para la época, porque no había un movimiento. Ahora hay como que un movimiento. O sea, uno dice, voy a ver un show de los Tres, de los Bunkers. Que Luciel se separó, pero eran montones de discos. Antes no había nada de eso. Era como un tiempo... Había dictadura. Eso significaba que las cosas, los conciertos y la movida nocturna no existía. No existía. Entonces, haber pensado en tener una banda justo en esa época era un poco extraño. O sea, era muy optimista, ¿no? De como, vamos a tener una banda y vamos a tocar por todos lados y vamos a tocar hasta en España. Así decíamos. Sí. Pero era difícil, digamos, que resultara bien. Resultó bien porque, claro,
la banda encontró un apoyo en Carlos también. Por un lado, Jorge componía canciones muy buenas. Por otro lado, Carlos tenía también la posibilidad de ayudarnos en eso. Y sucedió así. Si no hubiéramos tenido ese apoyo de Carlos, tal vez la banda no hubiera llegado muy lejos. Mira. Bueno, ahí llega La Voz de los 80, que es su primer disco con Los Prisioneros, que fue un éxito. Así es. ¿Cómo fue también para ti de repente exponerse, ¿cierto? A tocar mucho más, me imagino, a esta fama, a gente que no solamente lo escuchaba en Chile, sino también lo escuchaba en el extranjero. ¿Cómo fue este cambio de vida también con este primer disco? A ver, yo me acuerdo, yo no había cumplido 19 años y ya estábamos grabando el disco. Estamos muy chicos, en realidad. Yo veo bandas ahora de 18 años y la mayor parte todavía no están bien, digamos, bien claros, digamos, con respecto a las propuestas o a las canciones o incluso nada, en realidad. O sea, a los 18 años uno es muy chico. Pero nosotros estamos grabando un disco que igual hoy día es bien importante, o sea, reconocido y... ¿Dónde lo situarías tú, si tuvieras que situar este disco? Porque Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ¿te refieres a rankings? Es que muchos lo ponen en estos rankings como el mejor disco de rock chileno. O sea, obviamente son puras opiniones de gente que le gusta la música y que quiere armar rankings, pero en realidad los rankings no son una guía, diría yo, para que gente que no conoce los discos pueda guiarse y escucharlos. Yo creo más que nada eso, pero en realidad no existe eso del mejor disco, el mejor músico. Son apreciaciones personales y que claro, si tienen una revista para difundir los mejores 50 discos, bueno, está bien, pero no significa que sea el mejor disco, pero es un buen disco. Yo creo que La Voz de los 80 es un buen disco. Hay otros buenos discos en Chile también, mucho, y eso es lo que te puedo decir. O sea, no creo que sea muy interesante, salvo para la gente que le impresionan los rankings y para los periodistas que hacen estos rankings. Claro, sí. Bueno, pero me parece un buen disco, creo que eso es lo importante. Está muy lúcido. Jorge está haciendo sus mejores canciones. Esto fue como de menos a más, o sea, no fue inmediato que compusiera Jorge tan claras canciones, tan buenas canciones. Fue a poco, fue cuando empezó a tocar la guitarra, hizo algunas canciones y fueron como, está bien, está buena. Empezamos como a ensayarlas y todo, y fue creciendo como compositor. Entonces, cuando sacamos el disco, ya la banda lleva ensayando mucho tiempo y las canciones suenan bien. No, y siguen estando vigentes. Sí, o sea, son discos, especialmente La Voz de los 80, que se sigue escuchando. Claro, o sea, de hecho hay muchos niños hoy día muchos jóvenes, muchos niños que escuchan y yo les firmo el disco y ¿qué edad tienes tú? 8 años, mira, impresionante. Porque qué conexión tiene esta banda que ya tiene tanto tiempo con los niños. Yo creo que es un disco muy de gusto de los chicos. Sí, o sea, eso es lo que... Los Prisioneros, en el fondo. Sí. Y que ha pasado también por generaciones, ¿cierto? Porque estos probablemente son... Sus papás lo escuchaban, o hasta los abuelos, que... Aunque ustedes no lo crean, chicos, Claudio es abuelo, aunque no lo parezca. Tengo 2 nietos. 2 nietos. Mi nieto mayor va a cumplir 20 años. Ahora ya. No, sí, este hombre es como que... 20 años y tengo una nieta que va a cumplir 9. Increíble. No se puede creer esto. ¿Será que la música te mantiene así? Me dijeron, el otro día hay gente que empezó a decir, que ya dejara de teñirme, algo así. Ni una cana. No, pero es que no, si tengo algunas canas. No se te ven, en cámara. Pero tengo algunas, si te acercas te vas a encontrar algunas canas. Ahí vamos a hacer una... Pero claro, no tengo muchas canas. Y no me he teñido. ¿Será la música, Claudio? No lo sé. Pero... Puede ser genética, puede ser que también me cuido de alguna forma. O sea, no me cuido significa que no ando borracho, no, o sea, si tomo medido, digamos. Un poquito. Sí. Tampoco fumo. Bueno, que también eso ayuda harto. Sí. Claudio, después yéndonos a, Pateando Piedras, que es el disco que viene después de La Voz de los 80. Obviamente dejando la vara súper alta también con este primer disco. ¿Recuerdas cómo fue un poco el proceso de este segundo? ¿Cómo fue enfrentarse después de todo este un poco bagaje que traían? Sí. Es que pasa que el grupo con el primer disco ya le empieza a ir bien, ¿cierto? A Los Prisioneros.
viene este segundo disco. Siempre el segundo disco yo creo que es más difícil, o sea, como que estáis tocando y tenéis que en medio grabar. Sí. Es más difícil por ese lado, creo yo. Pero por otro lado también pasaron cosas, o sea, se involucran, por ejemplo, las baterías electrónicas, que a mí me gustan. Estoy feliz porque me compré una batería electrónica hace poco tiempo. Me gusta para trabajar en casa y todo. Claro, uno se pone los audífonos y no molesta pero nada. no me gusta tanto que en el disco Pateando Piedras esté justamente una batería electrónica en vez de una batería tocada. O sea, para mi gusto por lo menos suena mejor cuando es más real. Claro. Es que es una percepción personal nuevamente. Sí. Jorge y Miguel les gustaba mucho más que a mí una batería electrónica sonando que está ahí en todos los discos, en todos los temas suena una batería electrónica. O sea, Miguel no tocó realmente. Claro. Tocó en vivo esas canciones, pero en disco yo creo que siento un poco fría la interpretación de batería, y eso me hace que incluso que me guste un poco menos escucharlo en el disco completo. ¿Hay algún disco que escuches más que otro? Me gusta la voz de los 80, pero me gusta porque siento que somos nosotros mismos, tal como estábamos ensayando, ahí tocando y grabando. Entonces, esa es la diferencia, que yo lo disfruté menos porque el proceso ya no era juntarse y tocar, era vamos a grabar la batería primero y ahora vamos a grabar. Incluso hay 3 canciones que tienen bajo de teclado. Entonces tampoco era ya quién está tocando, o sea, básicamente yo tocaba, me tocaba mi momento de grabar. Y bueno, graba solo. Entonces lo disfruté menos porque me gustaba mucho más cuando estábamos tocando todo. Bueno, ahí los músicos que nos estén viendo en este programa van a entender, ¿cierto?, todas esas cosas. Sí, pero igual el disco le fue súper bien, tiene temazos, claro. El baile de los que sobran, claro, un himno. Sí, obvio. Quieren dinero, o no sé, hay canciones que me gustan harto. Incluso he estado disfrutando harto cuando ahora toco y hemos sacado canciones que no tocábamos prácticamente con Los Prisioneros, como Exijo Ser un Héroe, que casi no la tocábamos, pero ahora la estoy tocando y me gusta cuando suena tocada. Más que, como digo, ahí. Bueno, pasa de repente que se graban canciones y va pasando el tiempo y de repente uno se va encariñando más con unas, con otras. Sí. ¿Hay alguna que te traiga emoción, Claudio? ¿Alguna que te traiga estos recuerdos también me imagino, de estos inicios también, de esta fama, de este reconocimiento? ¿Alguna época que tú recuerdes y que podrías asociar a alguna canción? ¿O algún disco también? No estoy, no sé, una emoción, dice. Es que a mí me pasa, por ejemplo, cuando la gente se emociona con el baile de los que sobran, ya que estamos en la época de Pateando Piedras, hasta el día de hoy. Por ejemplo, estábamos tocando hace poco en Estados Unidos, en Denver, por ejemplo, un teatro no tan grande, pero no sé cuánta gente habría, unas 500 personas. Y la gente después se nos acerca, emocionada porque habíamos tocado el baile de los que sobran, era una emoción muy grande. Gente que lleva 30 años viviendo afuera. Entonces, creo que esa canción, por ejemplo, es como, no solo es una canción, es un himno, y más que un himno, es una canción que te lleva, y no lo digo por mí, porque yo ya la tocamos toda la semana, entonces algo natural. Yo lo digo por el impacto que tienen las personas, que se acercan a mí y yo no puedo no darme cuenta de eso, y no puedo pensar que a mí no me afecta. También me lleva a sentir qué lindo que pase eso, que la gente se sienta tan emocionada. Tercer disco, Cultura de la Basura. Ya 2 discos exitosos, viene este tercero. ¿Cómo recuerdas esa época? Bueno, que al final todo va cambiando también, ¿cierto? Las relaciones van cambiando, ustedes como músicos van creciendo. Sí. Bueno, yo creo que las técnicas de grabación nuevamente fueron, a pesar que igual tuve un poco de participación en el disco, yo creo que como haciendo canciones, a eso me refiero. Yo creo que tiene momentos la Cultura de la Basura, tiene momentos, tiene canciones que quedaron o que podrían acercarse a lo que me gusta. Pero la forma, la técnica, insisto, no me gusta mucho más. Por ejemplo, ahora que toco con mi banda, tocamos y yo veo al que está tocando el bajo, veo al baterista y tocamos juntos. Eso me gusta mucho más que las técnicas de grabación donde que grabamos la batería primero, luego veamos el bajo, luego. Ese disco fue complicado un poco en ese sentido, porque
De hecho, la gente que le gusta incluso me dicen, no suena muy bien ese disco. Pues, puede ser que no suene tan bien, claro. Yo creo que la forma de grabar tampoco era tan buena. Y eso que no estábamos grabando en un mal estudio, estábamos en un buen estudio. Pero aún así la gente dice, no quedó tan bien. O sea, ¿disfrutas más tocando en vivo? Disfruto más, sí, hoy día cuando tocamos en vivo, o Los Prisioneros cuando tocamos todos juntos, sí me gusta mucho más, eso. Bueno, ya volvemos en este tremendo capítulo de Siguiendo a la Luna junto a Claudio Narea, aquí desde Audio Música. Sin importar cuántas reuniones tengas en el día, ni el lugar donde tus actividades se realicen, necesitas un computador que te entregue la libertad de trabajar donde tú quieras y con una batería que te acompañe durante toda la jornada. Descubre una clase de laptop totalmente nueva con Acer Swift, el ultra liviano perfecto para los que no se detienen ni un minuto. Encuentra tu notebook Acer ideal disponibles en tiendas retails y acerstore.cl. Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Dayo Teas. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Si eres un apasionado por la música o si estás dando tus primeros pasos, este es tu lugar. Audio Música es la tienda de instrumentos audio y DJ más grande del país. ¿Estás buscando una guitarra o un teclado para crear tus propias melodías? ¿Necesitas asesoría con un equipo de expertos? ¿Buscas una academia para ser un rockstar? Todo esto y más lo encuentras en Audio Música, el mejor espacio de experiencia musical y de sonido. Visítanos en www.audiomusica.com o en todas nuestras tiendas desde Iquique a Puerto Montt. Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel. A solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua, te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales. Hola, ¿cómo están? Los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, al canal de BioBio, para que puedan disfrutar de todo nuestro contenido. Los esperamos. Suscríbanse. A viernes pasada las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes en un solo lugar. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Somos BioBio TV y nos puedes ver por Mundo TV, señal 521. En Zapping, canal 10. Del Sur, señal 110. Ya lo sabes, porque lo que se escucha ahora también se ve. De vuelta en Siguiendo a la Luna desde los estudios de Audio Música junto a nuestro tremendo invitado Claudio Narea, que me acaba de decir un dato que la verdad es que me emocioné, Claudio, ¿eh? Porque me dice que su nieta se llama Luna. Así es. Yo le entendí el gato y dije, ay, qué raro, como normal. Mi nieta se llama Luna. Mira. La que va a cumplir 9 años.
Oye, Sí, sí. buen nombre. Sí. Sí, ¿viste los astros ahí todos alineados? Sí, sí. El otro día conocí una persona que se llama Lluvia, una chica. ¿Y Lluvia. cómo se llama la mamá? No sé. Solsticio. No La sé, hermana- pero Lluvia me gustó. O sea, Es un buen nombre, sí. Mira, yo siempre le he querido poner, nada que ver, no estamos yendo el tema así, pero siempre le he querido poner Stella a mi hija, Estela. que es estrella en italiano. Estela es estrella. Sí. Mira. Mira, así que cualquier No cosa sabía. sabe italiano, sí, pues Stella. Mira. Estrella en italiano. Y No Luna, sabía. ¿viste? Pero Estela es un nombre conocido acá en Chile. Es un nombre conocido. Poco usado, pero... con S, sí la E. Ah, ok. ¿Viste? Acá datos junto a Claudio Sí, Narea. está bien. Oye, volviendo un poquito al tema. Bueno, Claudio, volviendo, además con este éxito, ¿cierto? Que viene y además llega la internacionalización de la carrera, donde los escuchan en Perú, los escuchan en Ecuador, en Colombia. ¿Cómo fue eso también? Porque usted lo hablabas antes, que siempre decían y compartían esta idea de que vamos a tocar fuera y todo, y ahora se hace realidad. A ver, primero pienso en, uno, las ganas de nosotros de tocar en todos lados, ¿cierto? Pero también cuando inicialmente parte la banda, parte con el sello Fusión, o sea, un sello nuevo que inventó Carlos para sacar nuestro primer cassette. Pero como la banda empezó a ir bien, Carlos llegó a las oficinas de EMI y ahí conoció a la gente, nos contrataron, sacaron La Voz de los 80, luego sacaron Pateando Piedras y como suele ser en los sellos, Sí. tenían que haber mandado el disco a Perú, a Colombia y luego dijeron allá, oye, interesante, publiquémoslo. Claro. Porque está pegando en Chile. Porque eso es lo que pasa, si está pegando en Chile, puede ser que pegue también en Perú. Claro. Entonces, cuando ya fuimos EMI, al poco tiempo nos invitaron a un festival en Uruguay. Entonces fuimos al festival y estaba ya publicado nuestro disco. O sea, eso pasa. Empezaron a publicar los discos Claro. porque estaba funcionando muy bien en Chile. Entonces los otros sellos de otros países dijeron, publiquémoslo. En algún momento nos declaran a nosotros, nos ponen como prioritarios de la EMI. O sea, artistas prioritarios significa que van a Mira. poner dinero, que Claro. van a hacer el trabajo para que funcione también en otros países. Así fue como llegamos a Colombia, a Ecuador, fuimos a Argentina, a Uruguay. Ese fue el comienzo. Después, con el tiempo, fuimos publicados en Venezuela, en México. Así fue. Para que un artista pegue en otros lados, tiene que pasar eso. Primero tienes que pegar en Chile, digamos, lo usual, y después pegar en otros países porque se hace esa gestión. Eso es lo que te puedo contar. Fuimos artistas prioritarios en un momento en que también era prioritaria Miriam Hernández, a finales de los años 80. Claro. Bueno, y eran estilos también súper distintos, ¿cierto? Miriam Claro. mucho más romántica. Y cuando te digo artistas prioritarios, eran 10 artistas prioritarios, o sea, no eran más. Mira. Entonces éramos uno de los 10 artistas. Llega al año 90, un año en el que tú decides irte de la banda. Sí, ¿Cómo lo recuerdas? Yo me imagino que, bueno, pudimos ahí revisar tu autobiografía también, hablas Ajá. mucho al respecto. Ajá. ¿Qué pasó? pasó que la situación se puso bien caótica al interior de la banda. Digamos, es demasiado largo de explicar, por eso lo escribí en un libro. Para que lo vayan a... Claro, el libro se llama Biografía de una amistad. Los prisioneros, biografía de una amistad. Creo que la amistad de los tres músicos era también, era la razón de ser de Los Prisioneros. No fue nunca, oye, tengo unas canciones, necesito conseguir un guitarrista o necesito un baterista. No fue así. La amistad estaba primero, aprendimos a tocar juntos prácticamente. Entonces mi teoría es que la amistad es lo principal, luego viene el resto. Y pasa que en algún momento nos empezamos a distanciar. Pero en realidad la distancia es entre comillas nomás, no es la razón por la cual se separa la banda. Pero yo me fui, me decidí a ir porque había demasiada locura al interior de Los Prisioneros. Esa es la razón, porque ¿Y cómo se hay varias razones dentro de esa locura, pero con el tiempo me ha quedado claro por qué yo tenía que irme a la banda. ¿Por qué no estamos tocando hoy día juntos? La misma razón. Y en perspectiva, Claudio, ¿cómo definirías esto que hablas también tú de una relación que con Jorge González que viene de muy pequeñito, ¿cierto?
en perspectiva, después de todo lo que ha pasado todos estos años, ¿cómo definirías esta amistad? ¿Cómo definirías esta relación que tuviste? Fue una amistad, según yo en ese tiempo, era una súper amistad. Según otros observadores como Cristian Galás, que hacía nuestros videos también. Era como que dice que nunca había visto una amistad de tanta complicidad y qué sé yo. Eso es lo que te puedo decir hoy día. O sea, éramos muy amigos. Pero claro, lo que yo pensaba de la amistad era una cosa y lo que pensaba Jorge de la amistad era otra cosa. Pero eso es algo que con el tiempo puedo explicarlo. Exacto. De hecho, él me lo explicó de alguna forma tiempo atrás. No es tan fácil poder resumirlo, pero básicamente tampoco es el momento para estar hablando de eso. Pero sí, para mí lo que era la amistad era una cosa, para él la amistad era otra cosa, y me lo contó hace algunos años y está en el libro que escribí. Así que invitamos a la gente ahí que vaya a ver el libro, ¿cierto? Está muy sí, bueno. sí. Bueno, pasan 10 años, una década, y se vuelven a reunir en el año 2001 y giran. ¿Cómo fue esto? Porque fue luego de una separación de mucho tiempo. Sí. ¿Fue distinto volver a reencontrarse y tocar escenario? Es que en apariencia, al comienzo, por ejemplo, es que igual nos vimos varias veces durante esos 10 años. Nos vimos, tampoco tanto, pero por ejemplo yo tocaba con mi banda Profeta y Frenético y en 2 ocasiones al menos estuvo él en el público. Una vez muy notorio porque estábamos tocando y Jorge estaba bailando abajo, estaba bailando solo y era como, obviamente me había ido a ver para conversar y qué sé yo. Y conversamos, de hecho, eso fue como el año 92. Pero antes ya había ido a un concierto de público. Eso es lo que me acuerdo, pero después nos vimos también una vez, yo fui a su casa, una vez ensayamos con Jorge Don Miguel en mi sala de ensayo. Un día me acuerdo que fuimos a almorzar juntos, el año 97 creo, por ahí. Oye, después Claudio, ¿tú y la fecha? Es que yo escribí el libro, entonces... Increíble, sí. Revisar, me acuerdo de los momentos, tampoco son muchos. Y después nos vimos en un cumpleaños de un amigo también, año 98. O sea, y en reuniones también nos vimos. Entonces, la banda no estaba tocando, pero nos veíamos cada cierto tiempo, pasaba algo. Ahora, el año 2001 nos juntamos, efectivamente nos juntamos, y cuando pienso en que nos juntamos a tocar y vimos que la gente alucinaba con esta reunión, fueron muy buenos momentos, lo pasamos muy bien tocando. El sueño de los fanáticos también. Sí, claro, pero no estaba en los planes de ninguno. Poco tiempo atrás de habernos juntado, no estaba en los planes. Pero fue bueno cuando dijimos, oye, juntémonos, ya juntémonos. Estuvimos tocando por 2 años más o menos juntos. Y en esos 2 años, lo que inicialmente fue una cosa muy alegre, muy, muy buena, se fue transformando en algo más negativo, más difícil. O sea, podíamos tocar las canciones conocidas con facilidad, claro, pero juntarnos a tocar y a hacer canciones nuevas o a decidir cosas nuevas es otro tema. Era muy duro, muy difícil. Entonces, eso... o sea, mi posición era que había que darnos más tiempo para grabar un disco. La posición de Jorge era, estamos súper atrasados, tendríamos que haber sacado el disco el año pasado. Entonces, no podíamos estar de acuerdo en cosas tan simples como esa. O sea, saquemos un disco ahora, bien, saquémoslo. Pero yo sentía que no teníamos buenas canciones. Entonces, como sentía, y no solo yo, gente que trabajaba con nosotros también me hacían sentir que no les gustaban las canciones que estábamos preparando. Entonces, yo decía, es lo que yo siento, siento que no estamos listos para sacar un disco. Jorge decía, estamos atrasados. Ahí pasaron ese tipo de situaciones, entonces hubo un problema serio que me expulsaron de la banda. Me expulsaron de la banda porque yo estaba atornillando al revés según la perspectiva de ellos. Según mi perspectiva, estaban puro dando la hora con ese disco que íbamos a sacar porque nadie se iba a acordar de esas canciones en un tiempo más. ¿Y qué fue lo que pasó? Esas canciones no son, salvo 1, 2 tal vez, no son canciones que la gente recuerde. Que fueron las más potentes las que hicieron juntos en un inicio, ¿cierto? Claro, Los 3 primeros sí. discos. Luego tú tomas, bueno, tu propio camino también, ¿cierto? Con tu banda, justamente sí. Profetas y Frenéticos. Es que yo tuve esa banda, lo que pasa es que yo había dejado de tocar con Profetas. Sacamos 2 discos en su momento y ya cuando yo retomo la música después de este encuentro con Los Prisioneros,
yo entre medio, antes de juntarnos con la banda, con Los Prisioneros, yo había sacado un primer disco solista. Año 2000. 2000, pero no tenía ninguna gana de ser solista. O sea, yo saqué el disco por una cosa como más bien de desafío personal. Y no nos gustó por ahí. No, que era como... Solista. Sí, me gustó, pero no quería tocar en vivo. Y la banda, los músicos querían, y me decían, ya, pues, pero toquemos. Y yo, mi teoría era, si pega, tocamos. Si la gente nos llama para tocar, tocamos. Pero claro, hay que hacerle promoción a la música y yo no estaba todavía en mi mente contento con la idea de ser solista. Yo solamente lo había sacado por un ejercicio de, quiero sacar un disco, ya, ahí está el disco. Eso es todo. Después de que me expulsan de la banda, yo empiezo ya en serio a tratar de grabar un segundo disco solista. Y ahora sí voy a tocar. Ese era mi plan. Ahora sí, este era claro, ahora sí eso, que sí. Pero no fue Profetas y Frenéticos, no, empecé a ver otros músicos. Quería tocar con buenos músicos. Eso fue porque Profetas era una banda de amigos y que no tocaban tan bien. Eso es. Muchacho, te estás quedando atrás. Lo que se lleva ahora no es el mambo, ni el cha-cha-cha. Pero me gustaba, en su momento me gustó mucho ese ejercicio que era como tocar con una banda como Los Prisioneros. O sea, con Los Prisioneros tampoco éramos súper buenos músicos, simplemente éramos amigos que estábamos tocando. Quise armar lo mismo con Profeta y duró un tiempo. Pero para ya el segundo disco solista que salió en el año 2006, quise hacerlo con muy buenos músicos. Pasa también ahí algo, Claudio, que lo encuentro súper interesante y uno lo ve generalmente en artistas que empiezan a producir para otros artistas. Uh-huh. Este fue tu caso también, ¿no? Junto a Marcelo Aldunate. Sí, hice algunas cosas. Grabé con unos grupos como Sónica, por ejemplo, grababa un disco entero, Sónica, canciones para Magma Mix. Hicimos algunos discos. Electrónica, ¿no? Soy electrónico, una canción que pegó. Pero claro, yo lo pasaba re bien ahí haciendo Magma Mix, y grabé, no sé, Gira Fardiendo también, llegaron a mi casa a grabar. No sé, hay unos temazos. Sí, hay varios grupos que, Legua York también grabó. Me compré equipos para poder grabar. Y en eso quise también aprender a grabar, porque yo no sabía grabar. Claro, es otra pega. Entonces, claro, que básicamente era lo que había estado estudiando con Andrés Bove y Luciano Rojas de La Ley. Ahí se asocia. Digamos, trabajar en un estudio. Estuve en eso, aprendí un poco, grabamos el Largo Camino al Éxito, que es el segundo disco, solista, y eso fue un buen momento creativo. Y queríamos tocar, pero estábamos disponibles para tocar y había muy pocos conciertos, o sea, no nos invitaban mucho a tocar. Entonces, por más que hiciéramos gestiones, estaba difícil. Año 2007, 2008 fueron tiempos difíciles para tocar. Muy pocos conciertos y teníamos muy buen disco, o sea, el disco, no sé, pues cuando ya ahora lo que te decía, que está estos rankings, también lo pusieron en un ranking, el segundo disco solista en la Rolling Stone apareció como muy bien catalogado. Sí. A la gente le gustaba, incluso en Rock and Pop tocaron 3 temas en la radio, pero tuvimos pocos conciertos. Así era la cosa. Estaba de moda Javier Amena, Jepe, otros artistas que no recuerdo, pero nuestro sonido sonaba tal vez un poco crudo, duro, no sé, pero bueno, así fue. Claudio, nos vamos a ir a algo nada que ver con el tema musical, tu candidatura como diputado. Ajá. ¿En qué minuto se te ocurrió? ¿Qué dijiste? ¿Cuál era tu...? Mira, cuéntame un poquito de eso. Por ejemplo, a ver, cuando sacamos ese disco, el año 2006, el primer single fue Rico el País, que era una canción como protesta o de crítica social, y que cuando fui a la primera entrevista, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. La sueca, la chica sueca que trabajaba en Rock and Pop. Se me olvidó el nombre, pero... Matilda Svensson. Matilda. Sí, como hace rato no la veo. Matilda Svensson. Ella me entrevista y me dice, ¿y esta canción? Me dice, ¿por qué suena como una canción antigua de los años 80, como crítica social o política, qué sé yo?
Y mira, la canción sale y al poco tiempo empieza un tema estudiantil, y de hecho la canción la pusieron en un diario, así como que una de las canciones que están escuchando los jóvenes que están reclamando ahora en las calles. Claro, esta Entonces, revolución. la canción Rico el País era una canción que estaba era como una decepción de la democracia que habían prometido en los años 90. Llegó la democracia y yo pensaba que iba a ser todo en colores. Y no era todo en colores. Entonces, esa era una canción que hablaba sobre eso, de la decepción que yo sentía. Estábamos incluso en el gobierno de Bachelet, ¿no? Y ahí estaba yo cantando una cosa que sonaba como de otra época. Me lo decía la Matilda Svensson. La política me interesa harto, pero nunca me había planteado ser político. Esto tiene que ver con una conversación con gente ligada a la política, que me empezaron a hablar de que por qué no me postulaba, porque ahora venían y yo, que debe ser la misma conversación que tienen siempre la gente que viene como yo, de fuera de la política, no sé, la doctora Cordero, el Flor Motúa, todos los que se han postulado alguna vez, seguramente tienen algún amigo político y que les ha planteado. Claro, a mí no se me hubiera ocurrido, a mí solo no se me hubiera ocurrido. Pasó que retomé conversaciones con gente que conocía y que me empiezan a hablar de esta posibilidad. Y yo en esos días pensé, mira, puede ser. Porque mi idea era, ya, puedo hacer eso, pero también puedo seguir tocando, ¿no? Claro, pues. Porque mi idea es seguir tocando. Un diputado artista. Sí, obviamente va a poder, sin el problema. Entonces, en ese sentido, yo me empiezo a meter en esta campaña, que fue bueno hacerla porque finalmente todas las cosas en las cuales yo he estado involucrado o me han pasado o he tenido ahí que lidiar con ciertas situaciones, finalmente creo que todo sirve. O sea, en este caso me sirvió para darme cuenta de hartas cosas en realidad. No voy a darte las latas. ¿De qué? No, queremos saber. Yo creo que la política es necesaria, pero es súper absurda también. O sea, es bien importante cuánta plata tienes en la mano para poder gastar, porque yo me acuerdo haber visto candidatos repartiendo lentes en la feria, llevando tortas, más que tortas, llegaban plata. Por ejemplo, yo recuerdo que en Cerro Navia habían muchas necesidades, se había quemado una casa y había un bingo para juntar plata. Me invitaron, ¿puedes ir a tocar al bingo? Vamos, voy a tocar al bingo. Y después me decían, no, es que llegó el candidato y dejó no sé cuánta plata. Entonces había, es que finalmente con plata y con promesas, es que la gente termina votando por algunos candidatos que finalmente lo que quieren es mantener las cosas tal como están. Claro. No, en ese momento yo pensé que podía ser una persona que hiciera realmente algo por las necesidades de la gente. Porque yo venía justamente de abajo y podía entender lo que estaba pasando en Cerro Navia o en Quinta Normal. Eso, creo que en ese momento se me pasó por la cabeza que yo sí podía hacerlo bien. Después empecé a darme cuenta que éramos no sé cuántos diputados, que en realidad uno solo no hace nada, si el resto no te acompaña. Totalmente. Entonces, y también me di cuenta lo que con campañas millonarias como la que en ese momento tenía Piñera, se puede dar vuelta a todo y transformar estas esperanzas de la gente que son muy legítimas, digamos, tener esperanza de vivir mejor. Para algunos simplemente son un negocio. Hay políticos y hoy día, por ejemplo, leía hoy día en la mañana que entre Renovación Nacional y la UDI tienen el 60 y tantos % de los casos de corrupción. Mira. O sea, son partidos que no les preocupa en absoluto lo que le pasa a la señora Juanita en la calle. Sí quieren tener el poder para poder definir lo que ellos quieren, que ellos piensan. Digamos que si a los empresarios les va bien, a la gente le va a ir bien. Eso te puede tomar décadas o siglos o jamás, nunca ser así. O sea, lo más probable es que nunca. Entonces, las recetas estas de gente corrupta no funcionan. Bueno, un tema complejo que hemos tenido. Me preguntaste por política. Oye, no, sí, a mí me interesa mucho saber también porque estuviste ahí de candidato. Sí. Estuve debatiendo con ella. Sí, no, sí, me imagino. Y fui de 9 candidatos, yo resulté el tercero.
Y con una campaña pobrísima, o sea, era un lunes y me decían, ¿y tenemos volante? No hay nada, hasta el jueves. Vamos a conversar con la gente entonces, porque era una campaña bien modesta. No, yo creo que es súper importante y me encanta también, hemos tenido invitados también, justo que mencionaste a Flor. Y qué bueno que no quedé, No, qué bueno que no quedé, porque no sé si hubiera sido posible seguir con la música, yo prefiero ser músico. ¿Viste? Eso es algo bueno de darse cuenta también para dónde quiere ir uno. Y justamente por eso quiero pasar a un tema también, Claudio, que lo hemos conversado en cámara, fuera de cámara, tu vida familiar, tu vida como abuelo. ¿Cómo te cambió? Porque yo sé que ahí vimos un par de fotitos. Eres padre de 5 niños y eres... No, de 2 niñas y 3 varones. Mira. Sí. ¿Cómo es tu vida familiar? ¿Cómo es esta relación con tus niños? ¿Son muchos? Son muchos, claro, pero además, por ejemplo, los mayores, ya tienen sus propios hijos también. Claro. Entonces, los veo poco, pero estamos conectados siempre por teléfono, qué sé yo. A mi hija, la Elisa, Juan Pablo y Daniel, o Daniel y Juan Pablo, los mayores, tienen sus profesiones, pero también hacen música. Se llaman también. Los Psiconautas, el grupo de ellos. Ay, qué bueno. Los Psiconautas, con PS. Luego viene Elisa, que va a cumplir 18 años y vive en Francia. Y ahora la voy a ver en breve. Y tengo 2 hijos chicos que viven conmigo. Alma, que va a cumplir 8 años, y Gael, que va a cumplir 3 años. Sí. Así que estoy empezando de nuevo de papá y me gusta. Y mis nietos, mayor va a cumplir 20 años, se llama Amaru, y mi nieta va a cumplir 9 y se llama Luna. ¿Vieron, chiquillo? Qué un buen nombre. Siguiendo a la Luna. ¿Le puedes decir que es un programa que viste que nos inspiramos en ella? Sí. Oye, 20 años, o sea, para Amaru, su tía es menor que él. Así es, sí. Mira. O sea, es un desequilibrio familiar, pero... Pero funciona. Sí. Oye, Claudio, ¿cómo vienen? Bueno, este tiempo también nosotros sabemos que está girando mucho, no solo aquí, sino también en el extranjero ahora. Ya probablemente. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Vienen conciertos por Chile. Estamos haciendo conciertos. Vamos a sacar aquí las fechas. Vamos a ver las fechas porque... Mira, son muchas, chicos. No, si tantas no son, pero, o sea, lo que pasa es que acabamos de hacer algunas recién. Y te voy a mencionar las que vienen ahora en junio. Tenemos 6 de Olmué, 6 de junio en Olmué, en Terra Viva. El 14, un concierto gratuito en Arica. Mira. 14 de junio, Suena Norte se llama el concierto. El 20 de junio, un teatro en Curicó. 21 de junio, un teatro en Rancagua, Teatro Lucho Gatica. El 27 de junio en Concepción, en La Bodeguita. Y el 28 en el Casino en Chillán. Esos son los conciertos que te puedo mencionar ahora en Chile. Ahora en julio tenemos Colombia, Cali, Medellín. Y después Los Andes, el 12 de julio, 19 de julio en Castro y el 26 de julio en Tacna, en Perú. Mira, así que esto sigue, chicos, ha sido... Bueno, ahora también viajas en un par de días, así que esto no para, Claudio. Sí. Estamos muy agradecidos de verdad por esta entrevista. Gracias. Yo también, muchas gracias a ti, Luna. No, gracias de verdad, porque hicimos un recorrido desde tus inicios, desde cómo comenzó todo hasta lo más actual. Así que ha sido un tremendo honor, Claudio, de verdad. Me he pasado bien, muchas gracias. Igual es raro porque esto estar frente a las cámaras es como... O sea, es distinto cuando uno conversa normalmente sin cámara. Hay que olvidarse que... Sí, es que es difícil olvidarse que hay cámara, es difícil olvidarse, pero me gustó la entrevista. Es un poco extraño estar escarbando entre cosas tan antiguas, pero... Hace bien, de repente, lo hacemos ahí. También. Está bien. Sí. Muchas gracias, Claudio. Gracias a ustedes. Y este fue un nuevo capítulo de Siguiendo la Luna, aquí desde Audio Música. Y esto se va a ver por Bio Bio TV y Bio Bio la radio. Nos vemos en el próximo capítulo. Eso es. Chao. Para ser el mejor en todo tipo de juegos, ya sea rol, tercera persona, shooter o deportes, es clave una buena estrategia que te permita subir de nivel. Pero más importante aún, un computador que te acompañe en el mejor rendimiento. Disfruta tus partidas favoritas sin interrupciones con el notebook número 1 elegido por los gamers de Chile. Acer Nitro 5
Juega más fuerte, más rápido y logra la victoria. Disponible en tiendas retails y acerstore.cl. Si eres fanático del té, debes conocer su nueva cultura junto a Dayo Teas. Encuentra más de 150 variedades e infusiones de la mejor calidad, traídas directamente desde los países productores. Complementa tus días de manera saludable junto a las propiedades y beneficios de las mezclas de Adayo, elaboradas con ingredientes 100% naturales. Si eres un apasionado por la música o si estás dando tus primeros pasos, este es tu lugar. Audiomúsica es la tienda de instrumentos audio y DJ más grande del país. ¿Estás buscando una guitarra o un teclado para crear tus propias melodías? ¿Necesitas asesoría con un equipo de expertos? ¿Buscas una academia para ser un rockstar? Todo esto y más lo encuentras en Audiomúsica, el mejor espacio de experiencia musical y de sonido. Visítanos en www.audiomusica.com o en todas nuestras tiendas desde Iquique a Puerto Montt. Vive un fin de semana inolvidable en Leonera Hotel. A solo 80 minutos de Santiago, en la precordillera de Codegua, te espera un lugar donde tradición, naturaleza y modernidad se fusionan para crear experiencias únicas. Relájate en espacios con vistas deslumbrantes y disfruta de actividades al aire libre como senderismo, degustaciones de vinos, tinas de hidromasaje, actividades para niños, entre otras. Leonera Hotel es el destino perfecto para una escapada única. Descubre más en leonerahotel.cl y en sus redes sociales.